Doctor Alex Pinzón Yunga, director del Instituto Nacional de Antropología y Arqueología Cuala, profesores, compañeros y asistentes, tengan todos muy buenas tardes. Se les da la bienvenida a este importante evento virtual denominado Una mirada actual al derecho consuetudinario. Bien, las rondas campesinas son un ente de la comunidad rural que surgieron en la década de los 60 en Cajamarca, en la provincia de Chota, como respuesta al abigeato de las localidades. Y a lo largo del tiempo ampliaron sus funciones, consolidándose como una organización comunitaria administradora de justicia. Son reconocidas por el Estado peruano por el artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, son considerados como agentes de seguridad y de apoyo a la justicia comunal. Para dar inicio al evento, invito a la licenciada Jessica Ruiz Vázquez para que nos brinde sus palabras de inauguración correspondientes. Adelante, antropóloga. Gracias, Edita, por el pase. Saludarle. Muy buenas tardes a las autoridades, docentes, estudiantes y público presente. Reciba un cordial saludo a nombre del doctor Policarpio Chaucavalqui, que es rector de nuestra universidad. A la vez también reciba un saludo del doctor Alex Alonso Pinzón, quien es director del INAP. Saludamos al expositor que se encuentra presente, el abogado David Álvarez Calúa. La conferencia, denominada Una mirada actual al derecho consuetudinario, tiene como objetivo dar a conocer acerca de las perspectivas actuales en el derecho consuetudinario en relación en las rondas campesinas, quien con su amplia experiencia, el doctor David Álvarez, el día de hoy nos compartirá acerca del derecho consuetudinario y sus experiencias. Se da por inaugurada la conferencia denominada Una mirada al derecho consuetudinario. Adelante, Adita. Muchas gracias, licenciado. Siguiendo con la programación, tenemos como ponente de este importante evento al presidente regional de las Rondas Campesinas Nativas y Urbanas de Amazonas, David Álvarez Calúa, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca de la Vega, bachiller en Ciencias Políticas del Derecho, está afiliado al Colegio de Antropólogos de Lima, conciliador extrafuncional del registro número 67089, es conciliador especializado en familia con registro número 26441, tiene un credencial como directivo titular del COMEL, posee un certificado en los sujetos procesales y la reparación civil otorgado por el UdeApolis Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, tiene un certificado en lavado de activos otorgado por el Dynamic Empresarial. Él es quien nos va a presentar la ponencia. Adelante, abogado David, puede iniciar. Buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por dirigirse a mi persona para ser parte de la formación académica de los alumnos de la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional Pedro Rodríguez de Mendoza. Es un gusto y un placer compartir con ustedes. Pues aquí gustosos vamos a conversar, a comentar ciertas situaciones que a veces no es de conocimiento mucho de los profesionales de otras carreras. Y pues aquí vamos a tratar de enfocarnos y profundizarnos para ver las realidades en la actualidad del 2022. Una mirada dentro de la sociedad en la actualidad el derecho consuetudinario frente al derecho ordinario, ¿no? Eso es un honor estar al frente de ustedes. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial a los alumnos de antropología, a las autoridades de la universidad y a los invitados que están hoy en esta plataforma. También hay algunos dirigentes de las zonas campesinas que han logrado ingresar y pues es oportuno aprovechar estos espacios
poder introducir y dialogar sobre ciertos aspectos. El Perú como país es parte de muchos tratados internacionales, ¿no? A la cual me voy a enfocar en este momento es a un convenio firmado en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1989 en su 76ª reunión de la adopción del derecho de la Declaración sobre la Justicia Social para una globalización equitativa, recomendada por el Convenio para el Reconocimiento de Pueblos Indígenas y Tribales, que surgió el año 1957. Este convenio nosotros lo llamamos el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Con este convenio se reconoce de que en Latinoamérica y en el Perú hay muchas culturas, muchas etnias. En el Perú hay una multiforme de pueblos naturales, pueblos indígenas, pueblos nativos, y cada una con su cultura propia. Vamos a recordar un tiempo en el imperio incaico, ¿no? Los quechua hablantes, en ese tiempo se hablaba, el idioma más popular era el quechua, ¿no? Y el imperio incaico administraban justicia con estos tres puntos básicos fundamentales, ¿no? Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No había necesidad de otra ley para que ellos socialmente, pacíficamente, este imperio marche bien, ¿no? Amasúa, que quiere decir no robar. Amayuya, no mentir. Amaqueya, no seas ocioso. Bastaba de estos tres argumentos jurídicos para que el imperio camine, funcione. En la actualidad tenemos una constitución, más de decenas de artículos, una cantidad de leyes, decretos supremos, resoluciones, ordenanzas, y día a día el Poder Legislativo en el Perú sigue sacando normas, publicando, y parece que no es suficiente para satisfacer la necesidad social, popular, política en nuestro país. Imagínense la gran diferencia que tenemos hoy con, digamos, con esa metodología de aplicar las normas a un país hoy digamos, en el siglo XXI, ¿no? Si nos fundamentaríamos nuestra nación con esas tres leyes básicas del imperio incaico, creo que estaría por demás las leyes actuales que tenemos. Combatiríamos todo tipo de delincuencia y creo yo sería más que suficiente. Sin embargo, ustedes saben que al transcurrir los años, nuestro país ha ido desarrollando y ha ido copiándose de modelos extranjeros para importar leyes de otros países vecinos, de otros continentes, y tratar de adaptar a una sociedad nativa, afroamericana y con culturas distintas en cada región, en cada provincia, en cada comunidad, muchas veces lesiona las leyes que se ha exportado con las leyes que hemos tenido desde antes, que nosotros hoy en la actualidad lo llamamos nuestros usos y costumbres, y hoy jurídicamente tiene el nombre adoptado el derecho consuetudinario. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, que es el artículo básico
Para la administración de justicia del Poder Judicial, encontramos el inciso 8. Y miren lo que acá dice el artículo 8, el inciso 8 del artículo 139 de nuestra Constitución. Los principios de la administración de justicia. El principio que un juez no debe, digamos, salir de estos parámetros es que el principio, ¿sí?, no hay que dejar, dice, de administrar justicia por vacío o deficiencia de una ley. Cuando existe una ley y luego otra ley, pero entre ambas leyes hay vacíos legales, que nosotros lo llamamos las lagunas procesales, en ese dilema el juez tiene la opción, dice, en tal caso deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario. Muchas veces hemos visto resoluciones de sentencias, resoluciones aún de jurisprudencias, donde el juez no ha sido tanto sujetado, digamos, a una norma, ha optado por la costumbre, ha optado por el derecho consuetudinario, los jueces del Poder Judicial. En el artículo 149 de nuestra Constitución emana lo siguiente, podemos ver en pantalla, dice: las autoridades de las comunidades campesinas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona, y que la ley establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Aquí he subrayado, he resaltado dos conceptos, ¿no? Funciones jurisdiccionales, el derecho consuetudinario. Si nosotros empezamos a tratar de ver nuestra realidad, enfocarnos quiénes son las autoridades que cumplen funciones jurisdiccionales en el país. El artículo 138 solamente los indica y lo corrobora, que es el Poder Judicial, los jueces, jueces de paz, jueces letrados, los colegiados, ¿no?, la Corte, el Tribunal Constitucional, todas las funciones que se relacionan a un juez. Un juez cumple funciones jurisdiccionales. No es facultad, no es potestad de cumplir funciones jurisdiccionales la policía, el Ministerio Público, el alcalde, un ministro, un congresista, el presidente de la República, su consejo de ministros. Nadie cumple funciones jurisdiccionales, ellos cumplen funciones políticas. La policía tiene facultades para combatir la delincuencia según lo norma su ley, y le dan límites también. Al Ministerio Público igual, sus funciones son conducir la investigación en su calidad de director de la acción penal para perseguir el delito, identificar a la persona y luego, con su carpeta fiscal, de recurrir a un juzgado y formular su requerimiento. Pero este artículo de la Constitución 149 califica y otorga, le da las mismas facultades que a un juez ejerciendo funciones jurisdiccionales, a las autoridades comunales con las rondas campesinas. Sabemos que los jueces en el derecho ordinario aplican la norma, aplican las leyes, esas leyes que han sido aprobadas en el Poder Legislativo, promulgadas por el Ejecutivo, y muchas de esas leyes han sido exportadas a nuestra realidad del Perú. Sucede que muchas veces esas leyes lesionan los usos y costumbres
de los pueblos tribales, de los pueblos nativos y de las comunidades campesinas. Pero su norma de ellos es cumpliendo el derecho consuetudinario, que son los usos y costumbres de una comunidad, los usos y costumbres de un pueblo, los usos y costumbres de una nación. Por ejemplo, en la región Amazonas, nosotros tenemos en la provincia de Condorcanqui, ¿no? Parte de la nación Aguajún, parte de la nación Huampis, ¿no? E incluso en la provincia de Condorcanqui tenemos la representación del Consejo Aguaruna y Huambisa, que hoy lo preside el colega Romero Orrego, ¿no? Miren, el artículo 2, inciso 19 también de la Constitución, el Estado con la Constitución reconoce a la identidad étnica, cultural y protege la pluralidad étnica, cultural de la nación. En la región Amazonas también hemos tenido pueblos originarios desde mucho antes, ¿no? Tenemos que acá también hubo, digamos, como un imperio, los Chachapoyas, ¿no? De la cual nuestros ancestros construyeron la fortaleza de Cuela y dejaron otras ruinas, en su mayor cantidad lo tenemos en la provincia de Uruguay, parte también en Chachapoyas, Bongará y Utcubamba. El artículo 89 de la Constitución, hablando de las comunidades campesinas, dice lo siguiente: las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, son autónomas en su organización, en el trabajo comunal, en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo que en el caso de un abandono previsto en el artículo anterior, el Estado respeta la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Con este artículo, el Estado tutela la cultura, tutela la identidad de las comunidades nativas, de los pueblos originarios, tal como en la región Amazonas, los nativos, los comuneros, siempre desde muchas décadas atrás, ha venido reclamando, protegiendo, levantando su voz de protesta algunas veces cuando el Estado o cuando algunas malas autoridades atentaban y lesionaban estas, digamos, normas o estas atentaban sus derechos, por ejemplo, ¿no? Se ha visto muchos conflictos en el pasado con relación a eso. La ponente nos mencionó que desde la década del 60, en la región Cajamarca, surgió, digamos, una necesidad de cuidar las propiedades, los animales, las cosas de los comuneros, la necesidad de organizarse. Y como producto de ello tenemos que se organizó las rondas campesinas. Eso fue desde el año 1976, en un centro poblado, no en una comunidad, sino en un centro poblado llamado Cuyumalca. Ya todos hemos leído la historia, cómo surgieron, cuáles fueron sus desafíos, los conflictos que padecieron, pero ellos firmemente luchaban y se organizaban por proteger sus propiedades, ¿no? Ya en el gobierno de Alan García, en su periodo del 85 al 90, por la insistencia y la forma como organizaban y cómo cuidaban sus propiedades, muchas veces nuestros pioneros ronderos se enfrentaban a malos efectivos policiales. En ese tiempo, la Guardia Civil, la Guardia Republicana, la PIB,
y también algunos subprefectos, y eso generó ciertos conflictos sociales, y ya no solamente en la región Cajamarca, sino también en otras regiones donde ya iba surgiendo presencia en las rondas campesinas, hasta que el gobierno dijo no, hay que reconocer las rondas campesinas. Y mire que se promulga una ley, la ley 24.571, ¿no? Salió publicada el 24 de noviembre del año 1986, cuando Alan García fue presidente en su primer gobierno. Al transcurrir los años, ya en el año 2002, Fujimori reconoce y quiere darle una cierta ampliación de facultades a las rondas campesinas. Aunque hubo un tiempo que sacó una ley para tratar de targiversar el rol de las rondas campesinas, confundiendo con los frentes de comités de autodefensa, ¿no? E incluso otorgándoles armamento en ciertas regiones del país, ¿no? Pero a pesar de esas controversias, surge una nueva ley, la ley 27.908, ley actual de las rondas campesinas. Y con esto y con la publicación de esta ley queda derogada la ley que fue publicada el 24 de noviembre del año 1986 del gobierno de Fujimori. Como toda ley, tiene su decreto supremo, cómo aplicar la ley, ¿no? Este decreto supremo salió publicado en diciembre, un año después, casi un año después de la aprobación de la ley, ¿no? Este decreto supremo es el 025/2003. Y miren lo que dice parte de la ley 27.908. Ahí, por ejemplo, tenemos el artículo 6, ¿no? Dice lo siguiente: el derecho de las rondas campesinas es también el derecho de participación, control y fiscalización. Las rondas campesinas tienen derecho de participación, control y fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a ley. ¿Qué ventaja y qué facultades le da esta ley a las rondas campesinas? Lo que le está diciendo a los ronderos en su comunidad, en su centro poblado, es el Estado dice: oigan, ronderos, estén atentos a todos los programas que el gobierno invierte para que ese fondo económico no sea desviado, ¿no? No sea llevado a otro lado. Estén atentos ustedes. Y pues aquí nos faculta para fiscalizar los proyectos de inversión presupuestal del Estado. Aunque hay algunas autoridades, por no decir las más del 90% de autoridades, que no les gusta que los ronderos estén fiscalizando sus obras. Muchas veces las autoridades, a manera de discriminar, dicen lo siguiente: ¿qué van a saber ustedes, ronderos, campesinos, ignorantes, ¿no?, de fiscalizar? A ver, léeme un expediente, léeme el perfil técnico. Pero miren, amigos, en el tiempo, el grado de instrucción, aún dentro de los ronderos, ha ido surgiendo, ha ido prosperando. Hoy en la actualidad, por ejemplo, tenemos ronderos que son abogados, ronderos que son ingenieros, ronderos que son economistas, ronderos que son de casi de todas las profesiones, médicos, están dentro de nuestras filas. Y para fiscalizar, pues, no simplemente hay que tener, digamos, la suficiencia de leer el expediente. Es fácil determinar cuando una obra empieza, pues, a robarlo el material, no ponerlo, digamos, los insumos que demandan el expediente, ¿no? Empiezan por ahí a sacar fierro, cemento, calamina, etcétera, y a desviarlo, ¿no?, a otro lado. Los ronderos tenemos que estar atentos ahí. Obviamente, aunque nos ganamos la enemistad, nos ganamos el odio de las empresas contratistas, o cuando se trata de administración directa, nos ganamos incluso los insultos
los funcionarios de una comunidad, de una comuna municipal, ¿no? Por eso muchas veces los ronderos no somos bien, no caemos bien muchas veces a las autoridades de nuestra sociedad. Mira, el artículo 7 de esta misma ley dice lo siguiente, ¿no? Las rondas campesinas, actividades en beneficio de la paz comunal. Las rondas campesinas, en uso de sus costumbres, pueden intervenir en la solución pacífica de conflictos suscitados entre los miembros de la comunidad u organizaciones de su jurisdicción y otros externos, siempre y cuando la controversia tenga su origen en hechos ocurridos dentro de la jurisdicción comunal. Muchas veces, imaginemos un hecho que se suscita, vamos a poner un ejemplo, en Levanto, en la comunidad campesina de Levanto. Una persona X comete un delito, cometiendo el delito, se va a la provincia de Luya, vamos a ponerlo por ejemplo. Y sucede que la víctima hace de conocimiento de las autoridades en Levanto de una pérdida, etcétera, y resulta que el responsable ya no está en Levanto. Entonces, ¿cómo se procede aquí? La ronda campesina de la jurisdicción de Levanto, donde sucedieron los hechos, asienta la denuncia y va en busca del responsable. Y lo ubica, digamos, en la provincia de Luya, lo interviene y lo conduce a la comunidad campesina de Levanto. Pero muchas veces nos falta por ahí el familiar del agresor, de la persona que es intervenida, y empieza a reclamar y se va, pues muchas veces sorprende a nuestros hermanos de la policía, sorprende a nuestros hermanos de la fiscalía y dicen, a mi familiar o a la persona X, la ronda lo están secuestrando, lo están llevando desde Luya. Y por ahí surge la policía de Luya o el fiscal de Luya y puede decir, ¿y qué cosa hacen los comuneros de Levanto aquí en Luya? Han salido de su jurisdicción, están cometiendo un delito y por ahí algunos manejan un habeas corpus y muchas veces nos hacen enfrentar, colisionar entre nuestras autoridades ordinarias, aquí nos respetamos mucho, y nuestros hermanos ronderos resultan enfrentados entre sí, la policía, la fiscalía, haciendo prevalecer los derechos muchas veces de un delincuente y los ronderos tratando de intervenir al delincuente y en ese trabajo nos encontramos algunas veces enfrentados, no siempre. Hoy en la actualidad tenemos más coordinación con los hermanos de la policía y esperamos tenerlo también con los hermanos del Ministerio Público. Entonces, según este artículo, las rondas campesinas aún pueden salir a otros lugares a intervenir, obviamente coordinando también con las rondas, en este caso de Luya o otras jurisdicciones, como sea el caso, siempre y cuando el conflicto haya suscitado en su comunidad. El artículo 8 de esta ley también nos dice lo siguiente. Debe haber una coordinación con las organizaciones sociales, ¿no?, para el ejercicio de las rondas, de sus funciones de las rondas campesinas. Coordinan en el marco de la legislación nacional con las autoridades políticas, policiales, municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y otras de la administración pública. Asimismo, pueden establecer coordinaciones con las organizaciones sociales, rurales y entidades privadas dentro de su ámbito local, regional y nacional. Y el artículo 9 dice lo siguiente: coordinación y apoyo con autoridades de las jurisdiccionales. Las autoridades de la jurisdicción ordinaria. ¿Quiénes son las autoridades de la jurisdicción ordinaria? Hay que entenderlo, que son la policía, el Ministerio Público, los jueces que componen el Poder Judicial, están dentro, agrupados dentro del término jurisdicción ordinaria. Dice, establecerán relaciones de coordinación con los dirigentes de las rondas campesinas,
respetando las autonomías institucionales propias. ¿Y cuáles son esas autonomías institucionales propias? Según el artículo 149, ambas cumplen funciones jurisdiccionales. Los dirigentes, incluso de las rondas campesinas, pueden solicitar el apoyo de la fuerza pública y demás autoridades del Estado. En muchas comunidades, en muchos distritos, funciona bien este artículo 9, pero hay algunos lugares, hay algunas autoridades de la justicia, de la jurisdicción ordinaria, que no comprenden este artículo o que son, digamos, guiados por conceptos discriminatorios a nuestros hermanos nativos, campesinos, ronderos, comuneros, y muchas veces buscan enfrentar. Y eso nosotros lo tenemos comúnmente tanto en la provincia de Utcubamba, en la provincia de Bongará, en la provincia de Chachapoyas. Mayormente cuando nuestras rondas campesinas intervienen a un delincuente, intervienen a un ladrón, intervienen a un que está alterando la paz social, el familiar rápido va a la policía, a DIVINQUI o la fiscalía, y sale la policía y sale la fiscalía, y lejos de coordinar, enfrentan a los ronderos y rescatan al intervenido. Eso es el problema del día a día casi que sucede, digamos, en nuestro papel social que estamos resolviendo dentro de la jurisdicción de la región Amazonas, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer me llaman en la tarde, me dicen los ronderos de Inquilpata, ¿no? Nosotros teníamos aquí 4 presos que andaban estafando en Chachapoyas y hemos recibido porque las rondas de Chachapoyas lo han traído para que acá les demos, digamos, el ambiente necesario, con las garantías necesarias para que se llegue a investigar la verdad, ¿no? Sin embargo, en horas de la tarde, un fiscal, con una policía y con un juez, con un habeas corpus, han ido y han enfrentado a sus hermanos ronderos y han rescatado a los intervenidos. Y qué bueno sería que quede todo ahí. No queda ahí, terminan nuestros dirigentes ronderos siendo procesados mediante una investigación fiscal. Como consecuencia, tenemos, digamos, confrontación, lesiones entre la justicia ordinaria y la justicia especial que lo ejercen nuestros hermanos de las rondas campesinas. Sin embargo, en el transcurso de la investigación que tiene a cargo el Ministerio Público, nosotros siempre estamos al tanto para exigir al fiscal que exija no solamente, así como el fiscal exige como medios probatorios, reconocimiento médico legal, ¿no? El reconocimiento médico psicológico. Nosotros exigimos, señor fiscal, solicitamos que también nuestros ronderos sean sometidos a una pericia antropológica. Y ustedes como alumnos, futuros profesionales de antropología, aplicando el buen entender de las normas que ustedes están haciendo en la universidad, muchas veces van a resumir y en un informe van a dar al Ministerio Público que los ronderos sí se asimilan a su cultura, sí se asimilan a su etnia, sí se asimilan como parte de las rondas campesinas, ¿no? Muchas veces esas pericias han liberado en la etapa del juicio oral a nuestros hermanos ronderos. Por eso, de mi parte, como profesional, como dirigente, mi reconocimiento a ustedes, futuros antropólogos que van a estar al servicio de nuestra sociedad. En el Perú, en la administración de justicia del derecho ordinario, se trata de resolver poniendo penas y que la persona, el individuo, el sujeto, el delincuente, sea sometido a un proceso de reinserción
metiéndolo a un penal, a una cárcel. Nosotros, como profesionales y como estando ya, digamos, del día a día, viendo la realidad, situación en nuestro país y también en nuestra región, resulta que el proceso de reinserción que se aplica en el derecho ordinario no resuelve el conflicto estadísticamente a más del 90%. Las cárceles no están cumpliendo un sistema para que el individuo aprenda y reconozca y cuando termine su sentencia salga y se reinserte en la sociedad. Muchas veces vemos en las cárceles inocentes que bajo la prisión preventiva o por no tener buenos abogados resultan encarcelados. Como que también hay otros por cometer delitos menores, pero el fiscal argumentándose en sus teorías lo ha convertido como si el delito sea un agravante y ha terminado con ciertas sentencias. Y muchas de esas personas que han salido de la cárcel hemos podido ver que son aún más delincuentes de lo que ingresaron. Hay muchos factores para que determine eso, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles en el Perú hay una enorme sobrepoblación carcelaria. Eso también dificulta los programas de reinserción que el Estado da a la población, penitenciaria que está en la cárcel, ¿no? Miren, por ejemplo, existe un reconocido profesional, Franz Tito Coronel Subiate, que él saca un artículo, un trabajo reconocido en la Universidad Nacional Tobías Rodríguez de Mendoza, sobre una situación que él hace un diagnóstico en la cárcel, dice él, que fue publicada, miren, este artículo, el 12 de diciembre del 2019 y fue aprobado el 4 de marzo de 2020, dice lo siguiente, ¿no? Él ha podido ver en una gran población que los encarcelados sufren ciertos trastornos en los centros de reclusión. Se suman principalmente tanto en las condiciones de hacinamiento como el tratamiento médico inadecuado, desencadenando problemas sanitarios, ¿no? Las condiciones de salubridad de estos centros propician el surgimiento de diversas patologías, destacando entre ellas la parasitosis, la hepatitis, tanto la C, la B, el VIH-Sida, tuberculosis, la sífilis, sarna y pediculisis, ¿no? Las patologías fisiológicas y sobre todo los trastornos mentales anteriormente descritos potencian la personalidad ansiosa, psicópata y deprimida del convicto, amenazando la reinserción y la calidad de vida. No hay suficiente apoyo del Estado, por ejemplo, para dar un soporte profesional psicológico con ciertas terapias a los reclusos. Y eso no sucede solamente en el penal de Huancas, sucede en todos los penales del país. Hay problemas, ¿no? Yo no sé si aquí uno de ustedes alguna vez, o la mayoría tal vez, acostumbra a visitar las cárceles. Muchas veces estamos tan abocados en nuestras actividades de negocios, del trabajo, de la educación, que descuidamos visitar la cárcel que está cerca, ¿no? Agarrar un carro no cuesta mucho el pasaje, a Huancas, y ir un fin de semana y visitarles a un preso, a pesar de la condición que ellos están, son seres humanos, merecen tener también un trato digno y el Estado no cumple muchas veces esa responsabilidad de encargarse de reinsertar nuevamente al individuo a la sociedad una vez que cumplía su pena. Y como consecuencia, miren, tenemos la gran inseguridad, no solamente en nuestra región,
no solamente en Chachapoyas, sino a nivel del país. Mucho miedo tenemos a una persona que sale de la cárcel porque sabemos que en su mayoría no han salido reinsertados a la sociedad. Hay mucha sobrepoblación en las cárceles. Acá podemos ver en la foto del medio, hay colchones por el piso, en un cuarto de 3x4 caben hasta 15 personas, 16 personas, y en algunas carceletas mucho más, ¿no? Y eso genera una insalubridad, genera problemas, ¿no? Eso es la realidad de nuestro país. Eso es la aplicación de reinserción por parte de la justicia ordinaria. Pero en la justicia especial, nosotros no sentenciamos, los ronderos campesinos no sentencian para que el individuo, el sujeto, el delincuente, vaya a una cárcel, sino enfrente otro tipo de reinserción. Nosotros lo llamamos, nuestros términos, un proceso de reeducación. ¿Y en qué consiste el proceso de reeducación? Miren, en el Estado, en el manejo, en la administración de justicia, de la justicia ordinaria, nos sujetamos mucho al sistema monismo. ¿A qué lo llamamos monismo? Porque en un proceso, en una audiencia, tenemos a los sujetos, ¿no? Tenemos a la parte agraviada, a la parte, digamos, acusada o investigada, tenemos a abogados de ambas partes, ¿no? A un abogado en la defensa técnica, un abogado en lo que es actor civil en la parte agraviada, al Ministerio Público y tenemos a los jueces. Ambos litigan y solamente una persona es quien da la sentencia, el juez. Y muchas veces las sentencias no satisfacen a una de las partes y por eso es que resulta las apelaciones. Y las apelaciones tienen otras apelaciones, muchas veces lo elevan todavía a la Corte Nacional, ¿no? A la Corte Suprema de Lima, para que tenga la última opinión. ¿Cuánto demora un proceso? Demora mucho. Igual también los jueces, en la primera instancia, en la segunda y aún en la Corte Suprema, ellos resuelven los conflictos, entre comillas, basándose en el expediente. En cambio, cuando se aplica la justicia o resuelve los casos la justicia especial, las rondas campesinas, lo hacemos en asamblea. No solamente es una persona la que decide, es la mayoría de los que están reunidos en asamblea. Y dentro de nuestras asambleas hay personas que son padres de familia, madres de familia, personas que son algunos que leen la Biblia, ¿no? Católicos, catequistas, pastores, profesores, y así. Están compuestos de muchas personas y que tienen incluso la experiencia. Tal vez no tendrán una profesión universitaria de conocimiento, pero sí tienen una profesión universitaria de la vida, que con las experiencias pueden incluso tratar de conseguir concientizar con sus consejos a la persona que ha delinquido en nuestras rondas campesinas. Y muchas de las personas que reflexionan y salen, miren, reeducados a la sociedad. Y a algunos de ellos les gusta la forma como trabaja la ronda campesina y piden ellos empadronarse y ser parte de los ronderos, una vez han sido reeducados. Entonces, también hay que darles la oportunidad
de que se reinserten a la sociedad, que son seres humanos. Cuando algunos hechos son causados ya con mayor, digamos, delito, nosotros aplicamos ahí lo que se lo llama comúnmente la cadena rondera. ¿Y en qué consiste la cadena rondera? ¿Y qué hace el intervenido? ¿Qué hace el preso durante su cadena rondera? Es que en cada base solamente está 24 horas. Cumple las 24 horas, cumplir las 24 horas dicha base, lo entrega en otra jurisdicción, en otra comunidad o en otro centro poblado a otra base. Y en esa base, el delincuente es sometido a trabajos comunales para ganarse el pan del día, porque creemos nosotros como cristianos también que somos, como dijo Dios mismo en su palabra, hay que comer el pan con el sudor de la frente, no hay que enseñarles a trabajar, porque muchas veces los delincuentes son personas que no han tenido la oportunidad de trabajar o en algunos casos han sido muy sobreprotegidos por los padres. Y cuando el padre ya no está, entonces ya lo ven difícil ellos el trabajo y empiezan a agarrar fácil lo ajeno. Y ahí en la aplicación de la cadena rondera se lo enseña a trabajar. Se lo enseña a hacer el trabajo comunal, por ejemplo, en algunas comunidades se puede ver a los intervenidos recogiendo basura, limpiando cunetas, pintando algunas paredes de las instituciones, custodiado por ronderos, ¿no? Cumple sus 24 horas y es puesto a otra base y a otra base dependiendo como la primera base donde se hizo los esclarecimientos y se dio la opinión de sentencia lo hayan dado. Cuando es por primera vez, a veces en una noche de consejos o en una noche de sanción, digamos, de un castigo físico, llámese castigo físico, lo que hacen nuestros hermanos en el ejército, los soldados, por ejemplo, ¿no? Las ranas, las planchas, los canguros, los trompitos, siempre y cuando dependiendo también su estado físico de la persona que es intervenida, eso también se aplica en las llamadas cadenas ronderas, ¿no? En algunos casos también se ha podido ver, y también es costumbre, de que se aplica la ortiga. Y la ortiga, fíjense que es un aplicativo como medicina folclórica que ayuda a la circulación de la sangre, ayuda a sacar los resfríos de años que muchas veces el cuerpo humano adquiere, ¿no? Y eso también se hace en las rondas campesinas, ¿no? Dependiendo el caso de la cual el sujeto haya sido sometido, ¿no? Una vez que termina su cadena rondera, vuelve a su base de origen y ahí sale firmando su compromiso. Si es que hay deudas que pagar a la parte agraviada, lo hace. Si es que tiene, lo paga, o la familia viene y lo paga, y pues sale de manera que otra vez sea útil a la sociedad y que se reinserte para el bien social, para el bien común, y pues ganamos todos, ¿no? Ganan los ronderos campesinos en apoyar de esa forma a la sociedad, al individuo, y también las partes que han sido materia del proceso, tanto parte agraviada como denunciada, conciliando ambas partes, ¿no? Ese es el trabajo comúnmente que hacemos los ronderos campesinos. Sin embargo, también hay que manifestarlo necesariamente. En la aplicación de la justicia ordinaria, muchas veces una de las partes no se encuentra conforme con una resolución judicial, una sentencia, llámese, y cuando alguien no se encuentra conforme, apela a la segunda instancia para que los jueces conformados en un colegiado muchas veces revisen el expediente y ellos emiten una nueva resolución y si así convence a la parte, a veces es puesta a la Corte Suprema de Lima, ¿no? Y de ahí sale la resolución y esa es la última ya, quieran o no quieran,
una de las partes perdedoras tiene que convencerse de que ya no hay otro nivel o a otro lugar donde vaya a reclamar justicia, diciendo que la Corte Suprema se ha equivocado, no me ha dado la razón, ha actuado no conforme a ley, etcétera, ¿no? Miren, en las rondas campesinas también nosotros aplicamos ciertas, digamos, aplicaciones del derecho, del debido proceso, ¿no? Por eso nosotros tenemos, dentro de nuestra organización, tenemos 6 niveles. ¿Cuáles son esos 6 niveles? La base rondera, que está dentro de una comunidad campesina o un centro poblado. Tenemos también un comité sectorial que está compuesta por grupos de bases, mínimo de 4 bases ronderas. Tenemos el tercer nivel orgánico, o tercer nivel de representación, las federaciones distritales, que lo componen grupos de comités sectoriales, que son un mínimo de 3. Tenemos las federaciones provinciales, que están compuestas por distritales, sectoriales y bases dentro de una jurisdicción política llamada provincia. Tenemos la federación regional, que están compuestas por los distintos niveles de las provincias que involucran dentro de una región. Y luego tenemos las varias regiones que involucran en un país y tenemos una representación nacional. Entonces tenemos 6 niveles: base rondera, comité sectorial, federación distrital, una federación provincial, una federación regional y una representación nacional. Según el decreto 025/2003, que reglamenta la ley 27908, hay tipos de rondas campesinas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En nuestra región Amazonas tenemos un promedio de 700 bases ronderas, tanto rondas comunales, rondas campesinas y rondas urbanas. En la región Amazonas tenemos 7 provincias. Tenemos 7 federaciones provinciales, que cada provincial está representado por sus federaciones distritales, sus comités sectoriales y sus bases. Por ejemplo, Chachapoyas, cuyo presidente de la Federación Provincial está en este momento aquí en esta, digamos, en esta clase. Él tiene, por ejemplo, 2 federaciones distritales, ¿no? Una federación distrital que está con sede en Pedro Castro Alba y una federación distrital que está con sede en Ajalca Grande. La federación distrital de Chachapoyas, de Pedro Castro Alba, tiene a su disposición la sectorial de Chachapoyas mismo, tiene la sectorial de Levanto, la sectorial de Molino Pampa, ¿no? Y cada sectorial también tiene sus bases. Entonces, ambas federaciones distritales que están dentro de la provincia de Chachapoyas componen la federación provincial. Me olvidaba mencionar la federación, las sectoriales, no tanto desde Beimebamba hasta Molino Pampa, ¿no? Que tienen un número más o menos aproximado de 4.500 a 5.000 ronderos en la provincia de Chachapoyas. Nosotros en la región Amazonas tenemos un promedio estadístico de 95.000 ronderos, a la cual en la actualidad me honro representarles. Y a nivel nacional, que tenemos un promedio de 2.500.000 peruanos que forman parte de las rondas campesinas. Entonces, desde el año 1976, cuyo origen fue en Cuyumalca, en Chota, Cajamarca, hoy en la actualidad las rondas campesinas han avanzado y hay presencia en todas las regiones del país, las rondas campesinas. Pero a raíz de que las rondas campesinas hacen un buen trabajo de combatir la delincuencia en las zonas rurales, en las comunidades, surge el interés de ciertos pobladores en las zonas urbanas de copiar el modelo de organización y también se organizan dentro de las zonas urbanas y como consecuencia forman sus rondas
urbanas, ¿no? Algunos de ellos lo forman con el nombre de ronda campesina también, pero están en zonas urbanas, ¿no? Y Chachapoyas no es ajeno a ello. Según el decreto 025-2003, hay tres tipos de rondas. Las rondas comunales es donde hay una comunidad campesina. Por ejemplo, tenemos comunidades campesinas en la Falca Grande, comunidad campesina en Levanto, comunidad campesina Molino Pampa, Leimebamba, ¿no? Etcétera. Y según este decreto supremo es que cuando en una asamblea comunal aprueban en asamblea, rigiendo a su marco normativo, a su estatuto interno de la comunidad, deciden formar su ronda campesina y es aprobada en asamblea, automáticamente todo comunero es un rondero. Este mismo decreto menciona que hay rondas campesinas, ¿no? Entonces ya tenemos la primera, ronda comunal. La ronda comunal es una ronda que se subordina a su comunidad. Y también tenemos las rondas campesinas que son independientes, donde surgen las rondas campesinas, donde no hay jurisdicciones comunales campesinas, o también llámese ciertos anexos de las comunidades, ¿no? Ciertos centros poblados, ¿no? Y también tenemos las rondas urbanas, tal como lo acabo de mencionar, que también hay presencia en la ciudad de Chachapoyas, hay una ronda urbana. Si bien es cierto, las rondas urbanas no tienen un marco normativo todavía como lo tiene la ley, como tienen las rondas campesinas y comunales, la 27908, en la actualidad estamos tratando de que el Poder Legislativo norme también alguna ley a las cuales las rondas urbanas se sujeten, ¿no? Tenemos en algunas provincias, algunas capitales de regiones, donde las autoridades locales, por ejemplo, municipales, están otorgando ciertas resoluciones de reconocimiento a su ronda urbana, ¿no? E incluso le están dando facultades según las ordenanzas municipales, ¿no? Pero son ordenanzas municipales, son resoluciones municipales que no tienen, digamos, un rango de ley si en caso del Ministerio Público la policía quiere desconocerlas, ¿no? Tienen límites. Pero ¿cuál es el origen o qué les motiva al ciudadano organizarse en su pueblo en una zona urbana, ¿no? A pesar de que hay policías, a pesar de que hay Ministerio Público, a pesar de lo que hay Poder Judicial? Por ejemplo, yo conversé mucho con nuestros hermanos de Bagua Grande, Bagua, capital, ¿no? Que lo llaman ellos, ¿no? Y Chachapoyas mismo. Digo, ¿cuál es el interés que ustedes quieren organizarse como ronderos? Y me dicen simplemente eso, simplemente me dicen esto, ¿no? Sucede que en las comunidades donde hay presencia de las rondas campesinas, no hay inseguridad. Y sucede que en la parte urbana, donde hay presencia del Estado, no hay seguridad. Y ustedes no me dejarán mentir eso, Chachapoyas es una ciudad ya insegura. Y ustedes de repente se preguntarán, ¿y qué entonces es lo que hacen nuestras autoridades ordinarias? Llámese policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Entonces ahí viene el dilema de que nuestra parte normativa del gobierno estatal, digamos, la aplicación de justicia en el país es casi un fracaso. Porque la policía cumple un rol y tiene sus límites. Y el intervenido lo pasa a la fiscalía. Y para que la fiscalía empiece con con las diligencias, necesita la presencia del abogado del delincuente. Y si el delincuente no tiene dinero para pagar un abogado, el Estado le da un abogado. Nosotros lo llamamos el abogado de oficio. Y típicamente el abogado de oficio, lo más fácil que ve
para su patrocinado, durante las diligencias, le dice que se abstenga de declarar, ¿no? No declares, para que el fiscal no tenga pruebas, para que el fiscal no tenga fundamentación su teoría. Y muchas veces el fiscal se ve impedido de ejercer sus funciones porque también está sujeto a ciertos parámetros que lo reglamenta la misma ley, el nuevo Código Procesal Penal. De maneras que algunas de ellas, cuando llegan a juicio, llegan a juicios débiles y como consecuencia, pues, mientras siguen las diligencias de investigación, tanto en etapa preliminar, en etapa intermedia y el juicio oral, ha pasado mucho tiempo y la gran cantidad de delincuentes que delinquieron están libres y ellos siguen causando inseguridad en la sociedad. Entonces tenemos un sistema de justicia que no está dando buenos resultados, pero con la aplicación de la ronda campesina, en cambio, es más rápido, más práctico, más efectivo y rápido se soluciona. Amigos, invitados que están en esta tarde, en la región Amazonas nosotros tenemos 700 bases ronderas a nivel regional, un promedio. En su gran mayoría están allá en la provincia de Bagua y Condorcanqui. Yo durante estos 3 años casi ya estoy casi culminando mi periodo de representación. En febrero vamos a hacer un congreso regional, lo vamos a hacer en la provincia de Luya, donde se va a elegir a los nuevos dirigentes regionales, ¿no? Pero durante este tiempo, a pesar de la pandemia que nos ha dificultado, hemos tratado de visitar casi en su mayoría a los comités distritales, sectoriales en las 7 provincias. Y hemos podido sacar estadísticamente que las 700 bases ronderas al mes han conocido 500 casos y han resuelto 500 casos. O sea que han conciliado, han investigado, han solucionado un problema en menos de un mes en la región Amazonas, 500 casos. Imaginemos si la ronda campesina dejara de existir, dejara de hacer su rol de contribución a la sociedad, a su trabajo. Hablaríamos de 500 carpetas fiscales más. Hablaríamos de 500 expedientes más en el Poder Judicial. Y para atender esos 500 carpetas fiscales y 500 expedientes por mes, se necesitaría más fiscales, se necesitaría más jueces, se necesitaría más policías y más presupuesto del Estado. No sé si ustedes se han puesto a pensar cuánto de costo promedio le cuesta al Estado una carpeta fiscal, un expediente. Cuesta mucho dinero. Yo he trabajado en el Poder Judicial durante un tiempo en un juzgado de investigación preparatoria y he visto cómo se mueven los expedientes. Y hay una carga procesal bastante voluminosa. Y si a ello lo agregaríamos el trabajo que la ronda hace, el sistema de justicia en el país no funcionaría. Y si hablamos de costos, ¿cuánto le cuesta al Estado mantener un sistema de justicia que no está dando buenos resultados? ¿Y cuánto aporta las rondas campesinas al Estado? Es demasiado, porque los ronderos lo hacen de manera de honor y no cobran, se desvelan a pesar de su trabajo, a pesar de sus labores familiares. Es económicamente grande el aporte que se hace al Estado peruano, que hacemos a nuestra sociedad. Entonces, amigos, invitados, alumnos, hemos tratado de hablar, digamos, en términos generales, cómo es la función de las rondas campesinas en la región Amazonas, cuáles son nuestros problemas que tenemos, ¿no? Muchos de ellos es con algunos malos funcionarios de la justicia, de los operadores de justicia, ¿no? Como ya es de público conocimiento, últimamente hemos tenido una confrontación con una fiscalía en la provincia de Luya, ¿no?
Y miren, esa es la labor de nuestras rondas campesinas, ¿no? Siempre tratando de buscar justicia, y aun cuando el aparato de justicia del Estado es muy lento, surgen las partes agraviadas que más rápido confían en las rondas y van a las rondas campesinas a buscar justicia. Y no solamente van personas comuneras, no solamente van nuestros hermanos nativos. En la actualidad, en nuestras rondas campesinas y en nuestras rondas urbanas, tenemos gente profesional que se va a buscar justicia, policías que denuncian, fiscales que denuncian, hasta jueces que denuncian, comandantes del ejército que denuncian en la ronda, porque ellos también se han dado cuenta que la ronda hace un trabajo más práctico, más rápido y más eficaz. No sé, amiga Erika, si podemos de repente dar espacio a unas preguntas. Me parece que me he pasado del tiempo, las disculpas del caso. Si hay algunas preguntas para ir ya absolviéndolas. Sí, muchas gracias. Esto, después de su ponencia, podemos concluir que la Ronda Campesina son una organización comunal democrática y autónoma con reconocimiento social y constitucional que tienen funcionamiento en muchas comunidades donde los sistemas de justicia ordinario, como usted lo mencionó, no llegan de forma inmediata o no cumplen con las expectativas de la población, por lo que las rondas campesinas actúan como administradoras de justicia dentro de su comunidad con el objetivo de garantizar la seguridad comunal y la justicia ante algún delito. Todo esto es avalado por el derecho constitucionario, respetando los derechos fundamentales del ser humano. También las rondas campesinas constituyen una organización muy importante en el país, por lo que deben ser valoradas y respetadas por el rol de ejercer la justicia en base a las costumbres propias de la comunidad en la que ésta se organiza. A continuación, invito al público a realizar las preguntas. Asimismo, también empezaré a leer las preguntas, algunas preguntas que se han escrito en el chat, como es la de María Angelita Pérez Allende, que le pregunta, ¿qué harían en los delitos como asesinatos y violaciones? Agradecerte, María Angelita Pérez, por la pregunta, ¿no? Miren, yo como dirigente en la actualidad, a mis ronderos siempre ando dándoles espacios para capacitarles y hacerles entender cuáles deben ser nuestros límites también. Las rondas campesinas no tenemos el aparato, digamos, logístico para ver ante ciertas situaciones de delitos, ¿no? Como dice acá la pregunta, por ejemplo, las violaciones. ¿Cómo saber de que una violación ha sido consumada? El rondero no está capacitado para eso. Entonces, muchas veces es ahí donde recomendamos que en este caso vaya y se lo ponga a disposición al individuo ante la policía y el Ministerio Público. Pero también sucede en ciertas circunstancias. El Ministerio Público y la policía es rápida en actuar cuando estamos dentro de la infragancia del delito, o sea, dentro de las 24 horas que se han consumado los hechos. Pero imaginemos que haya pasado las 24 horas, al segundo o tercer día recién haya la denuncia, y ya la policía se ve impedido en aplicar la detención, y aún el Ministerio Público también, ¿no? Salvo que sea más eficiente, más eficaz y solicite la detención preliminar, mientras la víctima pasa el reconocimiento médico legal, ¿no? En algunos lugares hemos recomendado que la ronda solamente vean cuando se trata de delitos graves, como son las violaciones, cuando son de repente asesinatos, solamente ver la parte indemnizatoria a los deudos o a la víctima. Porque miren, la víctima, digamos, de una violación, para que se recupere necesita mucha ayuda profesional, ¿no? Psicológica, psiquiátrica, y de un tiempo de terapia. Pero el Estado muchas veces no enfoca ahí. Muchas veces mediante el Ministerio Público se ve las diligencias de investigación y la víctima, ¿qué? Está abandonada.
Hace poco pudimos ver un caso en una provincia X de que un adolescente de 16 años estaba haciendo tocamientos indebidos a una bebé de 4 años, ¿no? Y desde la comunidad donde estaban, para que lleguen a la policía y a la fiscalía era demasiado distante. Y es más, la ronda se había enterado todavía al tercer día de los hechos. Entonces nosotros lo recomendamos que los ronderos, mientras pongan a disposición a la parte, digamos, al agresor ante las autoridades ordinarias, que enfoquen a lo que es la parte del resarcimiento, mirando el presupuesto que la víctima necesita para restablecer su salud psicológica, mental, ¿no? Y pues que se busque una parte indemnizatoria, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Últimamente. No sé si contesté la pregunta, amiga Edita. Sí, abogado, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas, la siguiente la plantea Giancarlo Amaya Valdera, donde nos dice, ¿cuál es la principal necesidad que las rondas campesinas y nativas tienen actualmente? Si nos podría responder, por favor. Necesidades tenemos muchas. Nosotros trabajamos con los pocos instrumentos, con las pocas, digamos, materiales que tenemos, ¿no? Hay muchas necesidades. El gobierno de la actual gestión del gobierno regional ha trabajado con un proyecto con la finalidad de atender a las necesidades de los ronderos, pero no ha sido bien administrada. Mira, hace algunos días, una semana atrás, me encontré en un curso de capacitación que el gobierno regional estaba dando, había contratado ciertos profesionales para capacitar a nuestros hermanos ronderos, y resulta pues que el colega que estaba dando la capacitación desconocía del trabajo de las rondas campesinas y confundía las rondas campesinas con, con la aplicación de la ley 27.933, que es ley de la seguridad ciudadana, lo que cumplen las juntas vecinales, el serenazgo, etcétera, y no las rondas campesinas, ¿no? Las rondas campesinas tienen una jurisdicción, tienen una autonomía, tienen sus derechos, sus límites propios, ¿no? Entonces, miren, se ven ciertas confrontaciones ahí. Necesitamos personal para capacitar a nuestros hermanos ronderos, necesitamos presupuesto, necesitamos la parte indumentaria, ¿no? Muchas bases no tienen una computadora, muchas bases no tienen una impresora, muchas bases ronderas no tienen ni el chaleco, muchas bases ronderas tienen una dificultad de necesidades. Necesitamos mucho. Muchas gracias, abogado. La siguiente pregunta es, ¿cómo garantizar que las rondas no caigan en intereses de lobbies y políticos? Nosotros estamos constantemente en comunicación permanente con nuestros directivos provinciales, dirigentes distritales y dirigentes sectoriales, ¿no? Muchas veces, por uno de ellos, a veces nos enfrentamos a ciertos desafíos, ¿no? Algunas veces la tentación, digamos, personal, el interés propio, individual, causa muchas veces problemas dentro de nuestra organización, ¿no? La parte, por ejemplo, politiquera también que se infiltra dentro de nuestras filas, ¿no? Muchas veces ocasiona ciertos enfrentamientos entre nosotros o críticas o diferencias entre nosotros mismos, ¿no? A veces es un poquito complicado controlarlo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros entendemos de que según nuestra ley, según nuestro estatuto, nosotros somos un frente único. Dentro de nuestras organizaciones tenemos políticos de distintos colores, ¿no? Tenemos gente que participa en distintos credos religiosos también, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de hablar de política, de credo religioso, muchas veces podemos causar prejuicios entre nosotros y por eso a veces lo evitamos hacerlo, ¿no?
También se ha visto algunos dirigentes con el interés de que el hecho de ser dirigente le convierte en un potencial candidato político que podría surgir. Y eso muchas veces también ha causado problemas en nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, a mi persona, durante el tiempo que he estado en estas épocas preelectorales, muchos partidos políticos han venido y me han buscado, ¿no? Para ser de repente un candidato, creyendo así que por el hecho que sale un candidato rondero, todos los ronderos ya están obligados a apoyarlo con un voto a él, cuando no es así en nuestra organización, ¿no? En nuestra organización respetamos mucho la forma democrática. Obviamente que no prohibimos tampoco la participación política. Lo que sí un poquito nos llama, digamos, advertimos es de que no utilicen nuestra organización como plataformas políticas, ¿no? Sobre todo hoy que estamos pues en un tiempo donde la política no es bien manejada, más se habla de politiquería que una sana política en nuestra región Amazonas y en el país. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿las rondas campesinas deben exigir las pruebas necesarias para ejecutar la justicia o solo es válido el testimonio de la persona que se acusa? No solamente el testimonio, sino también que esos testimonios corroboramos con la versión de testigos, ¿no? Y los ponemos ahí algunas veces en un careo, unas veces también lo interrogamos de manera separada y después sacamos y cruzamos la información, ¿no? Y eso se aplica mucho, ¿no? Miren, por ejemplo, les comento como testimonio, cuando estábamos en la primera etapa de la pandemia, el gobierno regional dijo, vamos a cerrar nuestras fronteras de la región Amazonas, ¿no? Y desplegamos nosotros ronderos a las fronteras también porque hemos visto que la policía y el ejército no era suficiente. Ellos estaban en las fronteras, pero resultábamos que nuestros paisanos, nuestros familiares ingresaban a nuestra región. Hasta que dijimos, no, vamos también nosotros los ronderos a las partes fronterizas para garantizar de que no pasen nuestras fronteras personas que vienen de transeúntes de otras regiones, ¿no? Y mira, por ejemplo, mi persona ha estado algunas veces en Corral Quemado, hemos estado en la parte de Progreso, en la provincia de Bongará, el límite con San Martín, y hemos podido ver, por ejemplo, ¿no? Ciertos camioneros que vienen, ciertos trailers y vienen con pasajeros en la cabina, ¿no? Y cuando la policía no interviene, o cuando el ejército interviene, el conductor dice, sí, la persona que lleva acá a mi costado es mi esposa, es mi novia, es mi hermana, etcétera, ¿no? Pero cuando llegaba ya el rondero ahí, era un poco más eficiente. Decía, a ver, vamos a interrogarlo por separados, al chofer y también al familiar, entre comillas, separadamente, ¿no? Y lo preguntábamos ahí a la supuesta hermana, supuesta novia, supuesta esposa, ¿no? Dinos, ¿qué fecha es el cumpleaños de tu esposo? Del chofer, ¿no? ¿Cuál es su plato favorito? ¿Qué se llama sus padres, no? Y miren que la mentira tenía patas cortas. Y hemos detectado cuántas veces hemos hecho regresar a los pasajeros y a los choferes se les había sancionado por intentar sorprender a las rondas, a la policía y al ejército. Ese tipo de preguntas también se aplica en las bases, ¿no? Y los ronderos, pues ahí con su inteligencia, con ese afán de buscar la verdad y con la participación de la asamblea, es rápido detectar quién está mintiendo y quién no. Y si hay necesidad de tener otros medios probatorios, también se lo hace, ¿no? Adentro, siempre y cuando esté a nuestro alcance. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna política de castigo para cada tipo de acciones ilícitas cometidas? Mira, en la región Amazonas, a la cual yo lo represento, me he enfrentado a un cierto desafío. Me he encontrado con realidades, por ejemplo, les comento, a una persona que robaba un ganado, no vamos a llamarle un ganado vacuno en la Calca Grande. Lo pasaban una sanción, una cadena rondera de 5 bases, ¿no? Si es la primera vez. Y por los mismos hechos,
con las mismas características, por ejemplo, en la provincia de Bongara, no le daban 5 bases, sino le daban 2 bases. Y en otras provincias, Utcubamba, no, porque es la primera vez, solamente una exhortación, una noche de castigo físico y que vaya. O sea, no ha habido una uniformidad de aplicación del derecho consuetudinario dentro de las reglas de nuestra organización a nivel regional. Eso ha motivado a que nos reunamos los dirigentes y elaboremos un proyecto de sanciones para estandarizar a nivel regional las cantidades de penas por delitos cometidos, ¿no? Entonces, hoy ya no tenemos esa dificultad que lo teníamos anteriormente, ¿no? Hoy ya sabemos, a una persona que roba por primera vez, ya sabemos cuántas bases aplicarlo, si es que va a tener sanción o no va a tener sanción, ¿no? Y todo ya en las actas incluso van estipuladas según el artículo tal del reglamento tal regional que se aprobó en tal asamblea regional, ¿no? Entonces, de esa manera también poco a poco estamos tratando de actualizarnos y aplicar una buena administración de justicia a la sociedad para que no haya excesos en ciertos lugares, ¿no? Siempre hay cosas aisladas que sí se dan, ¿no? Y eso nosotros lo reconocemos. Pero no solamente esas cosas aisladas se dan dentro de nuestra jurisdicción, también se dan dentro de la policía, también se dan dentro del Ministerio Público, a veces cosas aisladas que se van mucho más allá, ¿no? De los límites, ¿no? Y eso siempre tenemos que estar al tanto para tratar de corregir, instruir y capacitar a nuestros hermanos ronderos campesinos. Y hay que entenderles también la idiosincrasia de cada uno de ellos, su cultura, su, digamos, su arraigo que ellos tienen y la forma como ellos han sido criados también en, en sus hogares, ¿no? Entonces, tratando de entenderlos, estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por falta de tiempo, voy a leer solamente una última pregunta, por lo que voy a pedir disculpas del caso a las personas que han planteado sus preguntas y por falta de tiempo no lo voy a poder leer. Pero la última pregunta es, ¿usted qué piensa acerca de crear o reforzar los lazos entre las entidades de justicia, ronderos y población en general para reducir la inseguridad ciudadana? Nosotros tenemos las puertas abiertas y nuestra colaboración de manera desinteresada para contribuir con la sociedad. Creemos de que si todos trabajáramos de manera organizada, la delincuencia sería rápidamente combatida. Si lo hacemos de manera, digamos, aislada, de manera separada, de manera no coordinada con la sociedad civil, con los frentes de defensa, con las directivas comunales, con nuestra Policía Nacional, con nuestro Ministerio Público, con nuestro Poder Judicial. Siempre vamos a estar cada uno mirándonos de una tribuna hacia otra y mirando en qué nos equivocamos. No vamos a ir por un buen camino. Nosotros creemos que si trabajamos de manera articulada, de manera unida, coordinando, respetándonos, el efecto va a ser mucho fructífero para la paz social y creo que solamente así vamos a lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. A continuación, invito a la licenciada Jessica Ruiz Vázquez que nos brinde las palabras de cierre del evento. Adelante, doctora. Gracias. Agradecemos al expositor, al abogado David Álvarez Calúa, quien es presidente regional de las Rondas Campesinas y Urbanas en Amazonas, por habernos compartido sus conocimientos, experiencias y a la vez explicarnos casos de la aplicación del derecho constitucionario, además la legitimidad, formalidad y la contribución que vienen haciendo las rondas campesinas al Estado, a la sociedad, la coordinación que vienen realizando con las rondas campesinas sobre también la normatividad. Y agradecerle por contestar cada una de las inquietudes, interrogantes de los estudiantes. Agradecemos al doctor Policarpio Chaucavalqui, quien es rector de nuestra universidad, al doctor Alex Alonso Pinzón, director
del INAH por brindarnos las facilidades para que se ejecuten estos tipos de eventos académicos, en la cual contribuye en conocimiento a cada uno de los presentes. Agradecemos a los participantes como autoridades, docentes, miembros de las rondas campesinas que se encuentran, estudiantes por asistir y sobre todo dar realce a este evento. Y muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Gracias, Adita. Muchas gracias nuevamente a Álvarez por aceptar la invitación a la ponencia y agradecerles a todos y queda por finalizada el evento.